La obra de Marcel Duchamp, titulada LHOOQ, realizada en 1919, sin duda es una de las más curiosas y representativas de este autor dadaísta. Para explicar la perspectiva del autor en esta época y la razón de la obra, nos remitimos al contexto de Francia a principios del siglo XX. Francia se encontraba en la posguerra y a pesar de que habían ganado la guerra, se vieron inmersos en muchas pérdidas tanto de la economía, la infraestructura y la población activa, mayormente en los jóvenes que regresaron a este lugar afectados físicamente por la guerra. Los franceses agudizaron más su odio hacia Alemania y exigieron el pago hasta el último céntimo de las reparaciones de guerra, acto que quedó escrito en el Tratado de Versalles. El Estado francés tenía un déficit presupuestario inmenso y agravado por los gastos de la reconstrucción. Ahora, entrando a hablar sobre el movimiento dadaísta, este surge en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich, Suiza, bajo la dirección de Hugo Boll y de Tristan Tzaradt, quienes proponen el primer manifiesto dadaísta. Se dice que hay varios posibles orígenes del movimiento, como que el Dada significa nada, que es el nombre del rabo de una vaca en el idioma de una tribu, o que se obtuvo jugando con un diccionario. Pero más allá de su origen, Dada representa rebeldía, anarquía y sobre todo el antiarte. En 1917 se publicó el primer número de la revista Dada. Este movimiento expresaba varias ideas con respecto al arte. Declaraba que era la conquista de la imaginación sacado del anarquismo más puro, donde su lema es «La destrucción puede ser creación», logrando con esto un escándalo dentro de la burguesía. Otro de sus propósitos era romper con los esquemas del arte, sin prejuicios ni formas artísticas contenidas. También pretendían dar una forma diferente de actuación mediante el azar como forma de creación, y desprenderse de la técnica para convertirse en un arte más conceptual, yendo en contra de la lógica y la razón, siendo Duchamp un artista bastante representativo dentro de este movimiento. Entrando un poco más en la biografía de Duchamp, la mente brillante detrás de la obra LHOOQ, se dice que fue un artista francés que revolucionó el panorama artístico de principios del siglo XX, al introducir un nuevo concepto artístico en el mundo de la creación denominado el ready-made, bajo los parámetros artísticos de la estética dadaísta. En la obra de LHOOQ se pueden notar los elementos del movimiento Dada que utilizó el artista dentro de ella, siendo esta pieza un ready-made que se define como objetos que han sido producidos en serie, normalmente destinados a un uso utilitario y ajenos al arte, que se transforman en obras de arte por el mero hecho de que el artista las elija, les haga algún cambio nuevo y lo haga como algo propio. El objeto es una tarjeta postal barata con una reproducción de la conocida obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, a la que Duchamp dibujó un bigote y una perilla con lápiz y la tituló con estas siglas que dicen «Ella tiene el culo caliente». Esta obra tenía como concepto mostrar la inconformidad del artista frente a la perspectiva que se seguía teniendo del arte, por lo cual con este gesto irreverente mostró que el arte era lo que él quería que fuera y que no había alguien más que le pudiera decir lo contrario. La Gioconda pasó a convertirse en un icono ya no de la cultura artística sino de la cultura popular. Se rumora que Duchamp hizo esta obra ya que en esta época varios artistas seguían arraigados al arte renacentista y él no estaba de acuerdo, debido a que eran tiempos diferentes y no le encontraba sentido a seguir venerando el arte antiguo junto con sus estrictas reglas de cómo hacer arte, qué obras llevar a cabo y para quién hacerlas. Esta obra lo hizo universalmente conocido al ser el hombre que le había puesto el bigote a la Mona Lisa. El artista realizó múltiples versiones. En los años 30 y 40 reprodujo por separado el bigote y la barba de su famosa obra. En 1965, Duchamp dio a conocer otra versión de LHOOQ, pero para esta versión de su propia obra tenía como inscripción LHOOQ Rasé, que quiere decir afeitada. Ahora, la Mona Lisa de Leonardo había pasado a ser la de Duchamp sin bigote. Para 1944 va a una notaría en Nueva York y autentifica el LHOOQ para hacer de su obra realmente única, ya que Leonardo no había estampado su firma en la obra ni tampoco la había llevado ante un notario. Uno de aquellos naipes se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tras las diferentes versiones propuestas por Duchamp sobre esta obra, aparecieron artistas como Dalí, Man Ray, Magritte y otros más con nuevas versiones de la obra. El artista francés logró introducir en el mundo del arte objetos cotidianos que no presentaban ningún valor artístico para otorgarles una nueva dimensión. Duchamp había mancillado uno de los íconos del arte clasicista. La obra de Leonardo era pues el ícono del gran arte pasado que el artista francés había profanado con su nueva idea.